Estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Bueno, yo recuerdo este pasaje muy bien mientras estuve allá en la iglesia porque constantemente este era uno de los favoritos y uno que va a venir ahora también nos lo dijeron. Y básicamente como se interpreta este texto es: Cristo nos hizo libre de la esclavitud de la ley. Entonces, estemos libres de la ley, porque si volvemos a la ley, vamos a estar en esclavitud nuevamente. Bueno, esto tiene algunos inconvenientes de interpretarlo de esta manera, porque la Biblia dice claramente que Cristo nos vino a ser libres del pecado y libres de la condenación del pecado. Y al decir que Dios también nos hace libres de la ley y que la ley es una esclavitud, es decir algo contrario a lo que la Biblia dice acerca de la ley, porque leemos en los salmos, en los profetas, que la ley nos hace andar en libertad, la ley es verdad, la ley es luz, la ley es lámpara, es perfecta, hace sabio el sencillo, y tantas cosas que de pronto dice una cosa del Antiguo Testamento, se llama el Nuevo Testamento, y Pablo viene y nos cambia la bocha, y ahora todo lo que decía resulta que es mentira. Y la única que nos queda es creer lo que nos dicen los teólogos y la religión que dice Pablo, o creerle a la Biblia y tratar de entender a Pablo en contexto general. Entonces, y yo creo que básicamente el problema está en que por ahí interpretamos las Gálatas como si fuera escrita a creyentes de una reina, de una iglesia, hermanos libre, bautista o pentecostal o lo que sea, del siglo 2000. Y nos olvidamos que el Gálatas fue escrito para gente específica, en un grupo específico en el primer siglo. Entonces, es bueno entender lo que estaba pasando. Ahora, vamos a ver lo que Pablo estaba queriendo decir en este versículo. Dice: ahora pues, estad pues. Y la palabra pues nos va a llevar entonces automáticamente al versículo anterior, porque el pues es una derivación de lo que vine diciendo antes, ¿no? Y lo que dice antes es: de manera, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esto nos viene bien para recapitular un poco lo que vimos el sábado pasado, de que Pablo hace una comparación de que nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial y no de la Jerusalén terrenal, porque la Jerusalén celestial no está atada al pecado y no tiene nada que ver con el pecado, no hay altar del pecado, vimos sobre eso. Mientras que la Jerusalén terrenal estaba atado no solo al pecado, sino también a las tradiciones y mandamientos de hombres. Y había gente, fariseos, saduceos y todos que te decían qué tenías que hacer y no tenías que hacer. Y la palabra de ellos era superior inclusive a la propia ley escrita, ¿sí? Ellos dicen y enseñan, y actualmente en el judaísmo hoy, que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley, Dios le dio dos leyes, la oral y la escrita. La escrita, la que tenemos hoy en nuestras Biblias, la oral es que se transmitió verbalmente de Moisés a Josué, a los 70 ancianos, y de ahí fue sucesivamente pasándose a los fariseos, y ellos, sin la ley oral, es imposible interpretar la ley escrita. Y eso es lo que sostenían en el tiempo de Yeshua y en el tiempo de hoy en día, ¿sí? Entonces, la Jerusalén terrenal estaba atado no solo a que estaba dependiendo del sacrificio por el pecado, porque al rechazar a Yeshua no le quedaba más otra opción que seguir ofreciendo y nunca van a ser libres del pecado, ¿sí? Nosotros somos hijos de la libre y no de la esclava. Ahora pues, dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando uno piensa en libertad, yo le pregunto a los chicos, al Samu, al Benja, acá, al Iván, libertad, cuando ustedes le digo, si yo les digo, le doy libertad para hacer lo que ustedes quieran, mientras papá y mamá no están en casa. Yo cuando no estaba papá y mamá, éramos libres de hacer lo que queríamos siempre y cuando esté todo tal cual estaba, antes que lleguen papá y mamá, ¿o no? Sí, libertad de hacer lo que queremos, papá y mamá no están, somos libres. Bueno, eso es lo que llama la Biblia esclavitud en realidad.
La Biblia llama esclavitud a todos los deseos que uno tiene que van en contra de lo que Dios manda que tenemos que hacer. Entonces, en la Biblia no hay libertad, tal como suena, libertad de querer hacer lo que uno quiere. Porque uno es esclavo del pecado, o es siervo, o esclavo o siervo de Dios, ¿sí? No hay libertad. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ya lo habíamos dicho esto, no dijo, bueno, lo saco de Egipto de una casa de esclavitud para que hagan lo que ustedes quieran. No, lo sacó para poder servir a Dios. Entonces Dios nos rescata de la esclavitud del pecado para ahora ser libres para servir a Dios. Entonces, la idea de lo que Pablo está diciendo en este versículo 1 del capítulo 5 es que estén libres. Y la manera de ser libre es, estando libres, la libertad que Cristo nos hizo libre, que es a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. No volviendo nuevamente a las tradiciones de hombres, a los sacrificios, porque ellos, los fariseos, enseñaban que el sacrificio de Yeshua no era el necesario para nuestros pecados, ¿sí? Así que, él sigue diciendo, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar de toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y me recuerdo este texto también porque fue mencionado en la última reunión que estuvimos ahí. El coro lema. Eso fue este texto que nos sacaron y no sé dónde habían sacado que nosotros nos habíamos circuncidado, que yo estaba circuncidado, que ¿se acuerdan? Sí. Mentira total. Y dice, de Cristo te desligaste. Y bueno, la cosa es que, como dije, interpretamos esto como si Pablo escribió a una iglesia evangélica de hoy en día. Pablo no escribió una iglesia evangélica, escribió una iglesia, a una congregación, que tenía un concepto de circuncisión. Ahora, cuando en el primer siglo se mencionaba circuncisión, no se estaba refiriendo a lo que hoy en día entendemos por circuncisión. Vamos a Hechos 15. Ya lo estudiamos a esto, pero muchos de los que están acá no estaban cuando estudiamos. En Hechos 15 tenemos el primer concilio que se hace en Jerusalén. Y dice así, versículo 1. Entonces, porque Pablo estaba en Pergue, ahí predicando, ¿sí? Y de ahí dice que fueron a Antioquía, versículo 26 del capítulo 14. Y bueno, estaban ahí reunidos. Y vinieron gente de Judea, de Jerusalén. Y dice el versículo 1, entonces venían algunos judíos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. O sea que el tema que iban a tratar era que si necesitaban ser circuncidados, ¿para qué? Para ser salvos. Entonces el tema de Hechos 15 no es si hay que guardar o no la ley, sino qué tenía que hacer para ser salvos. ¿Sí? Ahora, cuando uno hablaba de circuncisión en el primer siglo y hoy en día en el judaísmo, es similar a conversión. Y eso tengan que tener muy en claro. Obligar a alguien a circuncidarse en el primer siglo era convertirse al judaísmo. Porque para un judío, el simple hecho de ser judío era que ya eran salvos, pertenecían al pueblo de Dios, estaban justificados ante Dios. Ellos eran el pueblo elegido por Dios y ya estaba todo hecho. Entonces, si alguien quería ser salvo, no había otra cuestión, otra forma, más que convertirse en judío. Y el hecho de ser circuncidados era la firma de que ahora sí sos judío. Entonces, claro, ahora venía Pablo predicando el evangelio a todos estos gentiles y el tema está en que venían los de Judea y decían, no, ustedes no son salvos. Ustedes para ser salvos tienen que guardar toda la ley y circuncidarse. Ahora, la pregunta es, ¿qué es para un judío fariseo guardar la ley? Y es más, ser circuncidado conforme al rito de Moisés. Ustedes saben que a Moisés no le puede dar la circuncisión.
La orden de circuncisión, ¿a quién fue dada? Abraham. Ahora, acá hay un tema, porque, Es por esa ley que vos decías que le dio la ley oral. claro, para un fariseo del primer siglo y un rabí de hoy en día, guardar la ley no significa guardar la ley escrita, sino guardar la ley oral. Y de esa manera uno guarda la ley escrita. Entonces, cuando uno leemos esto, decimos, tiene que guardar la Torah. No, tienen que guardar, para ellos era guardar la ley oral. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta también es otra cosa, y es algo muy, muy importante, que el tema de la salvación, y Pablo lo remarca acá en Gálatas, lo que quiere enseñar, no es a través de la ley, de la Torá, sino a través del pacto con Abraham. O sea, la salvación es por el pacto de Abraham y no por la ley. Es lo que Pablo está remarcando. Y la Torá no tiene objeto de salvación. ¿Sí? La Torá tiene un objeto de mostrarnos ya qué es el pecado. Ya era tiempo cuando Dios dio la ley, que sepamos bien y dejar escrito qué es pecado y qué no es pecado. Qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios. Qué hacer en caso de pecado hasta que venga Yeshua y qué no hacer. ¿Sí? Entonces, la Torá nunca fue el tema de salvación. La salvación vino a través de la bendición de Abraham a toda su descendencia. Y acá Pablo va a explicar cómo somos parte de la descendencia de Abraham a través de la fe. Muy bien, entonces en el capítulo 15 tenemos, y acá explica bastante bien, que para ellos pensaban en circuncisión es símbolo de convertirse al judaísmo. Por eso, acá en Gálatas capítulo 5, versículo 2 dice, he aquí Pablo, yo digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará a Cristo, claro. Porque para un fariseo y un judío del primer siglo, vos querés ser salvo, convertirte al judaísmo. Ahora, si te convertís al judaísmo, de nada te aprovecha Cristo. O sea, vos te estás desligando de Cristo al querer tratar de justificarte por otro medio de que no sea la cruz de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y sigue diciendo, otra vez testifico, que todo el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y claro, a ver, está bien, vos te querés justificar guardando la ley, dice Pablo, acordate que tenés que cumplir toda la ley. El problema es que nadie puede cumplir con toda la ley perfectamente, solamente uno puede cumplir, la que es Yeshua. Entonces, ahí está. Nunca vas a terminar de ser libre, porque siempre vas a ser esclavo del pecado que va a tener dominio sobre vos. Y versículo 4, de Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y si hablamos de que el tema justificar es igual a perdón de pecados, ¿sí? Igual a estar a cuentas con Dios, ¿sí? Justificarse es decir, Señor, no puedo pagar mi deuda contigo, entonces lo que puedo hacer es, muy bien, Yeshua pagó la deuda por vos. Y dice, de la gracia habéis caído. Y lo gracioso de todo esto es que uno puede ser un adúltero, uno puede ser un fornicario, uno puede ser un bebedor compulsivo, uno puede destruir la familia y no cae nunca de la gracia. Pero el momento que uno dice, bueno, vamos a hacer las cosas bien, y dice, bueno, voy a comer lo que la Biblia dice que puedo comer, de la gracia caíste, ya no hay perdón para vos. Y de repente lo que Dios dijo que era bueno, ahora, en el nuevo pacto, en teoría, es malo. Y si vos haces esto, ya es sumamente pecado. Entonces estamos definiendo lo que es pecado. Ahora, Dios no cambia, lo que fue pecado al principio es pecado hasta que venga Yeshua en su segunda venida. Y siempre va a estar mal porque el pecado es quebrantar la ley, ¿no? Versículo 5. La palabra haber caído, de la gracia de haber caído, la palabra caído es llegar a ser ineficiente. Quiere decir que lo que se quieren justificar con la ley es que para ustedes la gracia de Dios es insuficiente. No la alcanza. Y es lo que pasa hoy en día en las iglesias. En muchas iglesias, mucha gente dentro de la iglesia, no se enseña esto, ¿no? En la iglesia evangélica, pero de alguna manera está metida en el pensamiento de la gente. Y yo me acuerdo que mi cuñada, no la que estuvo acá en casa, sino la esposa de Federico, ella estaba con una persona, Dardo, que se llamaba, un abogado,
que estaba muy mal, y ya en su lecho de muerte en el hospital, esta persona decía, yo no puedo creer que sea tan simple. Dice, uno puede tener en cualquier vida y Dios te perdona así porque sí. Bueno, la gracia de Dios es eso, ¿no? Y pensar que uno dice, no, ¿cómo puede ser tan simple? Hay que hacer cosas para que Dios me perdone. Y no es así. La gracia de Dios es gracia. Y si somos salvos, es porque Dios tiene gracia y misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, el querer justificarnos, aparte de lo que Dios nos ofrece, que es el perdón en su Hijo, eso es caer la gracia. Es decir, que para uno la gracia sea insuficiente, ¿no? Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. Ahora, acuérdense que en el capítulo 4, Pablo intercambia espíritu con promesa. Y si usted demos una vuelta a la hoja, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que por la fe nosotros recibimos la promesa del Espíritu y acuérdense que éramos hijos de la promesa, es decir, hijos del Espíritu, lo mismo. Y dice, me perdí acá estamos, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, o sea, por medio de la fe, la esperanza y la justicia. Lo que está diciendo acá Pablo es lo mismo que viene diciendo desde el capítulo 3, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo está diciendo, nosotros que somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, vamos a esperar por la fe lo mismo que fue prometido a Abraham. Pero yo quiero remarcar algo acá y que le quede bien, y quiero pedirle su opinión. ¿Qué opinan ustedes? Fíjense, aguardamos. Y si Pablo está aguardando y los Gálatas estaban aguardando, ¿habían recibido ya lo que estaban esperando? Es como que a futuro todavía. O sea que todavía no habían recibido. O si, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo están leyendo? ¿Por qué Pablo le dice aguardamos? Porque él también está esperando. Dice, pues nosotros por la fe, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea que la justicia, sí, y Pablo dice de otro lado, algo que esperamos ya no es esperanza, sino que ya lo tenemos. Una esperanza es de algo que estamos por recibir, ¿o no? Y la justicia que vamos a recibir va a ser cuando nosotros nos presentemos delante del trono de Dios y Dios nos declare justos de todas aquellas cosas que hicimos mal. ¿Sí? Muy bien. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ahora, no está diciendo que si se circuncida vale la circuncisión física que Dios mandó a Abraham vale algo o no vale algo, sino está hablando de ser judío o no ser judío. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 18. Versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es decir circunciso? Es decir, ¿fue llamado alguno siendo judío? Bueno, permanezca siendo judío, guardando las costumbres de los judíos, siempre y cuando no viole el mandamiento de Dios. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es decir circunciso? No se circuncide. Es decir, no se convierta en judío. Y después aclara, porque la circuncisión nada es, el ser judío nada es, o el no ser judío nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, no importa qué es lo que sos, lo importante es que hagas
guarde los mandamientos de Dios. Y acá en este contexto yo lo veo similar a lo que Pablo puso ahí en 1 Corintios, que ni la circuncisión vale algo, ni el ser incircuncisión, porque después dice algo similar a lo otro, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, o sea que la fe que tiene obras por amor. Porque ahora si vas a guardar los mandamientos de Dios, no lo va a hacer por intereses, por quedar bien con Dios, sino por amor. Y el amor es algo que Pablo va a plantear ahora un poquito más adelante. Pero básicamente es cuando uno tiene fe en Dios, uno va a hacer las cosas por lo demás, no por ganar mérito de Dios, por ganarse el favor de algo de Dios, sino porque realmente estoy agradecido y amo a Dios. Y quiero hacer las cosas que a Dios le gustan. Yo siempre pongo el mismo tema y la Katy es un tiro al aire, pero claro, porque a mí me gusta, ellos saben que a mí me gusta que la pieza de ellos esté ordenada. Y es un desastre. Ahora no tanto, ¿no? Pero antes la Katy era más extorsionadora. Claro, acomodaba la pieza para ganarse el favor, para que yo le compre algo, el chupetín. Mira, papi, me compré un chupetín. O sea, hacía algo no porque me quería realmente, sino porque ella quería ganarse el favor. Y con Dios es lo mismo. Muchas veces hacemos las cosas. Yo estoy haciendo esto, Señor, estoy haciendo esto por vos, Señor. Bendecime. Y no es así, no funciona así con Dios, porque Dios no es deudor de nadie. O sea, si vos lo vas a hacer las cosas, no lo tenemos que hacer por interés, sino por el propio amor que va a brotar de nosotros y el agradecimiento a Él. Entonces, ya no va a ser el tratar de justificarse a través de la ley de Moisés o a través de la ley de las tradiciones de los hombres. Vamos a ser justificados por la gracia de Dios, pero ahora nuestra fe va a ser obras por amor. ¿Sí? Y sigue diciendo, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó? ¿O quién impidió o quién molestó para no obedecer a la verdad? Y la palabra verdad, ya sabemos, la Biblia misma define que es la verdad. Dice, el Señor Jesús oraba, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Salmo 119 dice, tus mandamientos son verdad. Y en otra parte, la suma de todas tus palabras son verdad. O sea, la verdad es la palabra de Dios. ¿Sí? Y había algo que estaban haciendo que ellos impidan que sigan la palabra de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo, esta persuasión no procede a aquel que lo llama, o sea, no procede del Espíritu Santo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Miren lo que dice Mateo 16. Ya se los busco. Así no tienen que buscar. Dice así. Mateo 16, versículo 6. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y bueno, los discípulos ahí no entendían muy bien a qué levadura se refería. Y en el versículo 12 le cae la moneda y le dice, entonces entendieron que no les había dicho de que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces la levadura, a lo que Pablo se refiere, y Jesús se refería, era la doctrina de los fariseos y los saduceos. En otro lado también hace mención de la levadura como el pecado. Y básicamente lo que está diciendo, no hay que mezclar lo santo con lo profano, como dice la palabra de Dios, ¿no? No mezclemos tradiciones de hombres acá, doctrinas de hombres, con lo santo con la palabra de Dios. Porque un poquito así, que vos le pongas a esto, te echa a perder toda la masa. Por eso, cuando formamos este grupo, nosotros dijimos, todo lo que está en la Biblia, nosotros lo hacemos. Pero todo lo que sea tradiciones de hombres, si uno lo quiere hacer, lo guarda en la casa. Pero no se enseña acá como doctrina. ¿Qué el Sabbat es bíblico? Es bíblico. El prender las velas el viernes a la noche es tradición de hombres, por ejemplo. El ponerse el talit para orar o el kipá, todas esas tradiciones de hombres. Entonces, y muchas veces se confunden tradiciones con escritura. Y sigue diciendo,
Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia quien quiere que sea. O sea, el que perturba no está haciéndolo, se está metiendo con el mismo Dios, está siendo en contra de lo que dice Dios. Entonces Dios va a tener que dar cuenta ante Dios. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco circuncisión todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Lo que está Pablo diciendo, yo no predico la circuncisión de acuerdo a los fariseos. Yo predico la cruz de Cristo. Y esto es una piedra de tropiezo para todos ellos. Por eso me persiguen. La Escritura dice, y Pablo lo dice también, y lo cita, que Yeshua es piedra de tropiezo para los judíos, ¿no? Y cómo ellos cayeron y tropezaron en Yeshua, que es una piedra de tropiezo, citando el Salmo. Y básicamente, lo que Pablo está diciendo acá, yo predico a ese Yeshua, que es una piedra de tropiezo, y por eso me persiguen. Versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y claro, como estos predicaban la circuncisión para la conversión, dice, ojalá se mutilasen, se cortasen. Es como que estaba enojado Pablo acá. O sea, se corten todo, ya, no le quede nada. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, ustedes fueron llamados a libertad. Está bien, no tienen que seguir todas estas doctrinas y tradiciones de hombres. No necesitan más hacer sacrificios por los pecados. ¿Está? Somos libres del pecado. Ahora Pablo escribe en otra carta, dice, que no me acuerdo si es a Timoteo o a Tito, que dice que en los postreros, Timoteo creo que, en los postreros tiempos habrá gente que va a transformar la gracia de nuestro Señor en libertad o licencia para pecar. Y básicamente, es claro, dice, bueno, está bien, Dios nos hizo libres del pecado, el pecado ya a mí no me condena, entonces pequemos, y Pablo lo pregunta en Romanos, entonces pequemos para que la gracia sobreabunde, no, de ninguna manera. Como en lo que hemos muerto el pecado, continuaremos aún en él. Y básicamente lo que Pablo está diciendo acá, ¿no? Porque toda la ley se resume en esta sola palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan cuando viene un maestro de la ley y le pregunta a Yeshua cuál es el principal mandamiento, el más importante? ¿Qué le responde Yeshua? Y de esto cuelgan la ley y los profetas. O sea, todos los mandamientos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y los mandamientos nos van a implicar cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo dice que toda la palabra se resume en esta, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no todo, sino la parte que tenemos que hacer por nuestro prójimo. Pero al amar al prójimo, vamos a amar también a Dios. ¿Sí? Lo que está diciendo Pablo. Ahora, si vos mordéis y coméis unos a otros, mirad que no consumáis unos a otros. Y claro, teníamos este problema en la iglesia, por general está este problema. Y que, por ejemplo, le decimos, sí, debemos amar a nuestros hermanos, predicamos, sí, hermano, yo te amo y yo amo a mi hermano y todo esto, pero internamente hay un odio y peleas internas dentro de la iglesia, hermanos que ni se pueden saludar. Eso no es amor al prójimo. El problema es que si desechamos la ley, cada cual ama al prójimo como uno quiere amar al prójimo, y uno define, yo amo así, total, estoy amando. Claro, no hay ley que me marque cómo amar al prójimo y cómo amar a Dios. Entonces cada uno lo define como quiere. Pero Dios ya definió cómo amar al prójimo y cómo amarlo a Él. Ahora, y está pasando que pasa mucho, se muerden, se comen, se odian, y ahí van a terminar destruidos, y así tenemos hoy en día divisiones en tantas iglesias, ¿no? Digo pues,
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a Romanos 8. Ya lo leímos varias veces, pero vamos a leerlo nuevamente. Porque de alguna manera se convirtió que andar en la carne es seguir los mandamientos de Dios y andar en el espíritu es seguir la ley de Cristo. Mientras que la ley de Dios, la ley de Cristo es la misma, ¿no? Pero Romanos 8 dice, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al espíritu, no, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la ley de Dios que está en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y fíjense que la justicia de la ley se cumple en quienes y los que andan conforme al Espíritu. Todos aquellos que no obedecen al Espíritu, todos aquellos que no obedecen a lo que el Espíritu dice que tienen que hacer, la justicia de Dios, la ley, no se cumple en ellos. Únicamente los que andan conforme al Espíritu. Y sigue diciendo, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden obedecer a Dios. No pueden hacer lo que Dios quiere que hagan. Y sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que volvemos acá a Gálatas. Dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no haga lo que ustedes quieran. Básicamente es, o sea, ok, nosotros nacimos en este mundo y lamentablemente nacemos con la tendencia a pecar. ¿Sí? Ahora, cuando nacemos nuevamente mediante el Espíritu viene entre nosotros y nos empieza a convencer de pecado. Esto está bien, esto está mal. Y empieza a haber una lucha interna dentro de nosotros. Una cosa que quiere, y Pablo lo dice esto en Romanos capítulo 7, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Y Pablo se encontraba en esto, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias a Dios, y viene diciendo lo que dice en el capítulo 8, versículo 1, que acabamos de leer, ¿no? Entonces, básicamente todos tenemos esta lucha dentro de nosotros. Que si no tenemos el Espíritu, alguien no tiene el Espíritu de Dios dentro de ellos, van a elegir siempre hacer el mal. Porque no hay nadie que le va a decir, no lo hagas, no hagas esto. El Espíritu es el que nos convence a nosotros de pecado. Y dice, versículo 18, pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claro. ¿Por qué? Porque la ley a mí me va a condenar porque hago el pecado. Pero si soy guiado por el Espíritu, no voy a pecar. Entonces voy a andar conforme a lo que Dios quiere que yo ande. Y sigue diciendo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, serias, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto y aparte. O sea, hay quien que vive pecando y haciendo todas estas cosas, que vive en la carne y vive haciendo todo este listado de cosas que está acá, no va a heredar el reino de Dios. Ahora, quiero que noten algo. La tercera cosa que menciona, ¿qué es?
Adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia. Lo tengo acá. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. La palabra inmundicia, ¿saben a qué se refiere? No es nada sexual. No. Si ustedes hacen una búsqueda de la palabra inmundicia acá, bueno, pueden hacerla si quieren, con el eSort ese pueden buscar inmundicia y le va a hacer. Inmundicia es todo lo que es ritualmente impuro. Ahora, por ejemplo, pueden hacer una búsqueda, y yo lo hice en la Septuaginta, que es la Septuaginta de la versión en griego, entonces puedo buscar la palabra griega acá, en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento de la versión en griego, y la palabra para inmundicia es la misma que aparece en Levítico, por ejemplo, cuando la mujer está impura durante 7 días en el momento de menstruación, por ejemplo. O cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, están inmundos. O hay muchas cosas que uno puede estar inmundo. ¿Sí? Ahora, inmundo no es pecado, eso es algo que la gente... Inmundo no es pecado, sino que no es aceptable para presentarse ante Dios así. Nadie podía estar inmundo y presentarse en el templo porque contaminaba a toda la congregación. Entonces, presentarse inmundo en el templo y contaminar a los demás, eso sí era pecado. Pero no el hecho de estar inmundo, era algo natural. Pero si no, no podíamos presentar ante Dios así. Ahora, Pablo está mencionando lo mismo acá. Inmundicias. Todos aquellos que contaminan la carne. ¿Sí? Perdón, inmundicia en la Septuaginta sale como inmundicia, sale esa misma palabra. Esa misma palabra. Y en el Strong es ese. Es ese. 163. Y vos dijiste que no hay inmoralidad sexual. No, No. inmundicia se refiere a eso. En la nueva traducción viviente, mira, vos lo pone como inmoralidad sexual. No, eso es fornicación. ¿Y qué sigue después? Impureza. Impureza, ahí está. Ah. Porque uno lo lee a veces y no sabe ni lo que está leyendo, ¿sí? Y fíjense, lascivia, idolatría, hechicería, todas son cosas grosas, ¿no? Pero fíjense lo que está ahí, enemistades. Porque uno compara hechicería, brujería, adulterio, fornicación, cosas malísimas. Pero enemistades, pleitos, celos, iras, cosas comunes hoy en día en la gente, que muchas veces tenemos nosotros. Claro, muchas veces no nos damos cuenta que todas estas cosas son obras de la carne, pero lo son. Y Pablo nos está amonestando. Claro, uno puede ser que lo tenga y no se da cuenta que está haciendo mal. Ojo, hasta que uno se da cuenta y el Espíritu lo convence de que lo que está haciendo o su conducta es mala, entonces uno cambia. Trata de cambiar, a veces está muy arraigado en uno y es difícil, ¿no? Pero la cosa es que todas estas cosas entran en categoría de que no tienen que estar en aquel que camina en el Espíritu. Versículo 22. Más el fruto de... Claro, y todas estas cosas son condenadas por la ley, ¿eh? O sea, todo lo que dice acá están condenadas por la ley. Versículo 22. Más el fruto del Espíritu, más si ustedes caminan en el Espíritu, más si ustedes andan conforme a lo que el Espíritu de Dios le dicta a ustedes que anden. Porque acuérdense que el nuevo pacto, que dice que pondrá el Espíritu de nosotros y causará que andemos en sus mandamientos, estatutos y leyes, ¿sí? Entonces, más el fruto del Espíritu es amor a Dios y al prójimo por todas las cosas, gozo, paz, shalom, paciencia, benignidad, bondad, fe. Acuérdense que fe, no solamente acá. ¿Quién tiene otra versión? La NBI. Fidelidad. Claro, porque fe y fidelidad es lo mismo. No puede haber fe sin fidelidad. O sea, fe sin fidelidad a Dios no es fe. Punto y aparte. Entonces, está. Fe, fidelidad, mansedumbre, templanza, o dominio propio, templanza, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. Claro, si todas las cosas estas están en la ley.
Entonces, todo esto va acorde a la ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, vamos a dejar acá. Terminamos.